¿Así? Parece. Buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando a lo largo de la región. Aquí estamos con mi colega Eduardo, estamos desde Cochrane. Hola. Estamos esperando que lleguen algunos usuarios que están un poco atrasados, pero ya en honor al tiempo vamos a dar la partida a esta tercera sesión de este segundo seminario virtual y contarles a los que no nos han escuchado y a los que después van a ver estos videos, que este seminario se enmarca dentro de las actividades de capacitación del programa Fomento al Desarrollo Frutícola de la Agricultura Familiar Campesina en la región de Aysén, o conocido por todos como el programa de frutales de INDAP, que producto de la pandemia tuvimos que realizar estas charlas de manera virtual. Este programa es financiado por el gobierno regional de Aysén y ejecutado por INDAP. Es un programa que comenzó el 2018 con una duración de 3 años y que ha trabajado con más de 100 agricultores en la región de Aysén, desde La Gober, de Melinca hasta Villa O'Higgins. Contarles que este programa tiene como objetivo promover el conocimiento, las habilidades y actitudes, así como también proveer los medios para que la agricultura familiar campesina pueda incursionar con éxito en el rubro frutícola en el marco de un proceso de diversificación productiva sustentable. Es por esto que, para seguir aprendiendo y capacitándonos, volvimos a juntar a 3 grandes expositores expertos en las especies de frutilla, frambuesa, murtilla y arándano respectivamente. 3 de los 4 estuvieron acompañándonos con nosotros en días de campo que realizamos en La Junta, Coyhaique y Puerto Tranquilo durante el 2019, donde muchos de los que están participando pudieron asistir. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Abel González para que nos haga esta última sesión de arándanos. Contarles que Abel es ingeniero agrónomo, es magíster en gestión agropecuaria en la especialidad de fruticultura de la Universidad de la Frontera, es investigador de línea Carillanca, ha trabajado más de 15 años en proyectos asociados a arándanos y actualmente se desempeña como director alterno del proyecto Paquete Tecnológico del Manejo de Post Cosecha de Nuevas Variedades de Recambio de Arándanos. Contarles que Abel va a presentar durante 45 minutos y después queda un espacio de 15 minutos para preguntas, así que los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Adelante, Abel. Gracias, Florencia. ¿Cómo están todos? Buenos días. Voy a ver si podemos, si funciona todo esto con la presentación. A ver. Perfecto. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Bien. Se Qué ve bueno. súper bien y se escucha bien. Adelante, dale nomás. Gracias, Florencia. ¿Cómo están todos? Buenos días. Les estoy hablando acá desde Temuco. Les cuento que estamos con un día nublado y esta semana se viene toda la semana con lluvia. Así es que está frío y espero que hoy día tengamos una actividad interesante, porque vamos a hablar de un tema que es el riego, que es un tema muy importante, creo yo, en la producción frutícola en general. Les voy a mostrar un poco el contenido de la exposición, cuáles van a ser los grandes temas que vamos a analizar en estos 45 minutos. Es un tema largo, muy extenso, que probablemente da como para un curso, pero voy a tratar de alguna manera de resumir los grandes temas donde uno debiera estar aproximándose en la toma de decisiones para el riego. Vamos a hablar de las primeras 4 láminas de la importancia del riego en la producción de arándanos, tanto en temas de productividad como calidad. Voy a intentar aproximarme a una metodología que sea sencilla, que sea amigable, que no tenga tantas fórmulas para poder estimar un programa de riego en arándanos. Ese es un poco mi desafío para esta clase, lograr que de alguna manera tengamos como una visión un poco más amigable de lo que es regar un huerto en general de berry. Les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos que tienen algunos detalles de diseño de riego, de frecuencias, de tiempos de riego, que hay algunos errores y algunos aciertos también, como para hacer esta actividad un poco más práctica, igual, un poco más didáctica para los agricultores, ¿ya?
También quiero hacerle un poco la descripción de los suelos de Aysén, que me he estado un poco documentando y viendo cómo se configura la región de Aysén. Uno normalmente tiene la idea de que los suelos son extremadamente buenos, trumados, profundos y que son excelentes para hacer fruticultura. Creo que eso en algunas zonas así, otras zonas he visto, de acuerdo a los estudios que se han ido realizando a lo largo de los años, que hay mucha variabilidad en los suelos. Por lo tanto, esa variabilidad afecta la manera que tenemos de regar, los tiempos de riego, las frecuencias de riego. Por lo tanto, creo que es un factor muy relevante para considerar en cualquier planificación, cualquier programa, cualquier control de gestión de un sistema de riego. Y por último, vamos a hablar de la toma de muestras de análisis físicos de suelo, que les voy a mostrar cómo funciona la metodología, que es bastante sencilla, que es un análisis muy sencillo, pero muy importante, muy trascendente. Y además es un análisis que no es de alto costo y que se toma una sola vez y que le puede servir para siempre. Entonces me gustaría también dejarles como herramienta esta metodología para que puedan tomar su análisis físico de suelo y puedan de alguna manera saber cuáles serían las capacidades que tiene su suelo en cuanto al almacenamiento de agua y ese tipo de cosas que son fundamentales para regar bien. A modo resumen de lo que hemos estado viendo, y he tratado de trabajar sobre estos temas que creo yo que son hablábamos en algunas clases de fertilidad, que son la obra gruesa en la producción de arándanos y sobre todo en este objetivo que yo les he comentado que necesitamos para que esta industria sea competitiva, para que los agricultores se entusiasmen en el rubro, necesitamos considerar que el arándano tiene que ser altamente productivo, ¿ya? Y para tener altas producciones, me refiero de 15, 20, 25 toneladas por hectárea, necesitamos tener muy afinados estos grandes temas, digamos, que son un orden de prioridades dentro de los grandes temas que hemos visto. Hemos visto manejo de plagas, enfermedades, pero estos creo que son los grandes temas que hay que tener siempre en consideración. Y el riego es uno de los pilares más importantes, o sea, el manejo de poda balanceada, el exceso déficit de riego, el manejo de nitrógeno, ya la corrección de los niveles críticos en el suelo, los impedimentos físicos del suelo, la corrección de la acidificación del suelo, son los temas que van a llevar a los agricultores a tener una fruticultura exitosa. Por eso es que a lo largo de todas estas charlas hemos tratado de profundizar en estos temas y hoy día voy a hablar de esto, cómo encontramos un método que sea lo más sencillo posible para evitar un exceso o un déficit de riego y que no afecte en general la post cosecha y la productividad de los huertos. Miren, les voy a contar que nosotros estuvimos haciendo un proyecto que les he contado con agricultores de la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos, y nosotros estuvimos analizando cómo ellos llevaban a cabo sus manejos agronómicos y entre ellos el riego. Y creo yo que el riego es uno de los temas que tanto nosotros los profesionales le sacamos harto el cuerpo. No nos gusta mucho hablar de riego porque no es fácil. Y también los agricultores tratan como de hacerlo lo más sencillo posible. O sea, normalmente cuando uno va al campo y habla con el agricultor y le dice, bueno, ¿cómo enfrenta el riego? ¿Cómo lo hace? Normalmente uno se encuentra con respuestas que, mire, la verdad es que 1 hora diaria o cada 2 días, pero no más de 1 hora. ¿Y cómo mide eso? No, en realidad lo hago siempre así. Y en general, creo yo que a todo nivel, agricultores medianos, pequeños, grandes, todos en general tratan de que esta actividad sea lo más sencilla posible cuando no es tan así, es como, no es que sea lo más sencilla posible, sino que en el fondo es que tratan que sea una labor que sea manejable, pero no se involucran mucho en el tema, siendo de que es uno de los temas en la producción de arándano y de berry y de todos los frutales más importantes.
Más aún cuando estamos viviendo un escenario de cambio climático, cuando tenemos incremento en la temperatura y bajan la disponibilidad de precipitaciones, es decir, que las fuentes de agua, donde vamos a tener acceso al agua cada vez va a ser mucho más crítico. Por lo tanto, este tema del riego en los próximos 20 años va a ser cada día más importante, va a ser central en la fruticultura, porque necesitamos ahorrar agua, regar bien, ser eficientes con el uso del recurso, tratar de producir más con la menor cantidad de agua, usar la menor cantidad de energía, ser lo más eficiente. Y eso es lo que no está de manifiesto en este gráfico. En este gráfico que les estoy mostrando aquí, lo que estamos hablando en general es que prácticamente un 17% de los agricultores que nosotros evaluamos su manejo agronómico riega correctamente. Solo un 17%. Lo demás, prácticamente el 83% de los agricultores no sabe regar, no conoce una metodología de riego que le permita aplicar la cantidad de agua que el cultivo requiere. Esa es una cifra tremenda, una cifra muy alarmante y que da cuenta de que todos tenemos de alguna manera cierta responsabilidad, nosotros como técnicos, los agricultores, en general la industria, tiene una tremenda brecha que acortar y es esto de regar bien. Fíjense que si vemos esta línea, esta torta, el 33% sobre riega, es decir, que está regando muy por encima de lo que se recomienda. Un 12% está en un sobreriego medio, pero sigue siendo un sobreriego. O sea, si sumamos este 33 más este 12, estamos hablando de que aproximadamente un 45%, prácticamente la mitad de los agricultores, aplica más agua de la que debiera aplicar. Y eso es súper negativo desde el punto de vista de la productividad de los arándanos, lo voy a mostrar en un gráfico, y desde el punto de vista de la calidad. Y un 38% de los agricultores riega menos agua de la que debe. O sea, hay un 38% de los agricultores que está regando menos cantidad de agua de la que el cultivo realmente necesita. Aquí, fíjense, les voy a mostrar en promedio de todos los agricultores que regaron en exceso. Esta es una curva promedio de todos los que regaron en exceso. Esta curva de color naranjo da cuenta de lo que ellos debieran aplicar en términos de metros cúbicos en una temporada. Fíjense, desde octubre hasta marzo. Vemos que de alguna u otra manera están aumentando la dosis de agua en la medida que se enfrentan a los meses más calurosos y que disminuyen esta dosis de agua en los meses menos calurosos. Pero están muy por encima de los requerimientos de agua del cultivo. O sea, este exceso de agua es no solo perjudicial desde el punto de vista de la productividad y calidad de fruta, sino que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista medioambiental. Regar esta cantidad de agua en exceso significa que prácticamente los fertilizantes que fueron aplicados, los fertilizantes que fueron comprados son botados a la basura, se lixivian, no están disponibles para las plantas, pasan a napas freáticas más profundas y eso significa que estamos contaminando los ríos, que estamos contaminando los cursos de agua con exceso de fertilizantes. Por eso es que este gráfico es tan dramático y tan importante haber hecho este estudio que nos permite decir que no tenemos un método de riego que nos permita de alguna manera evitar estas situaciones. Estamos hablando de que esta curva de exceso de riego es prácticamente un 35% de los agricultores que nosotros evaluamos. No quiero que se asusten con el gráfico, solamente lo que les quiero mostrar es que encontramos que en la medida que sobreregamos o que aplicamos un exceso de agua, la fruta se ablanda. Eso es lo que dice este gráfico. Ya lo hemos demostrado con estos agricultores donde la fruta que nosotros evaluamos en post cosecha de aquellos agricultores que sobreregaron era significativamente más blanda que la fruta de aquellos agricultores que
hicieron un programa de riego ajustado a lo que demanda el cultivo. Y eso en términos de post cosecha es fatal, o sea, lo hemos hablado muchas veces de que una fruta que se ablanda, que llega a un mercado o a un supermercado en esas condiciones, no tiene precio, digamos, o sea, es parte del descarte y finalmente no llega a la góndola del supermercado y el descuento finalmente lo asume el productor. Les voy a mostrar este gráfico que van a ver, probablemente van a pasar en muchas charlas, pero hay muy poca información real respecto a las consecuencias que tiene, de alguna manera, regar bien, regar bajo, regar sobre las necesidades de agua. Estos son números reales, no están sacados de algún libro ni nada, sino que son los propios agricultores de acá, donde vemos que quienes riegan en forma correcta, es decir, esto es lo que nosotros, el azul, la barra azul es lo que nosotros les recomendamos, la barra naranja es lo que ellos aplicaron en la realidad. Y aquí podemos ver, fíjense el nivel de productividad que tienen estos agricultores, están sobre 14.000 kilos. Este es un promedio de ese 15% de agricultores que fueron encuestados y todos ese promedio están entre 14.000 kilos, o sea, estamos hablando de agricultores de alta productividad porque saben regar bien. Aquellos agricultores que tienen déficit bajo de riego bajan a 8.900 kilos. Aquellos que tienen sobre riego alto, fíjense, se les recomienda 2.000 metros cúbicos y aplicaron 5.000. No superan los 10.000 kilos. Y los que tienen sobre riego medio tampoco superan los 10.000 kilos. O sea, aquí hay una evidencia clara de que si nosotros regamos menos o regamos más de lo que de lo que el cultivo realmente requiere, nunca vamos a tener huertos productivos. ¿Cuáles son los problemas asociados al riego en arándanos? Los problemas asociados a un mal riego, pérdida de agua, lo conversamos, escurrimiento de agua superficial, infiltración profunda, contaminación de napas, los lavados de fertilizantes hacia estratas inferiores, contaminación de las aguas subterráneas. Es un tema muy importante, o sea, eso está cambiando el ecosistema, por lo tanto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la región de Aysén, que es una región que se caracteriza por ser una región que aún está libre de esta contaminación, pero en la zona central estas aguas realmente tienen contenidos de fertilizante altísimos que van cambiando la configuración de los ríos y de las fuentes de agua. Por lo tanto, es realmente un tema importante y lo quiero resaltar mucho, ¿ya? Por ejemplo, en los suelos más pesados, un suelo arcilloso, es frecuente la aparición de anegamiento y asfixia radical. O sea, estamos hablando de que riegos extremadamente largos, riegos muy frecuentes, podemos provocar excesos de agua, anoxia en las raíces y probablemente la muerte de las plantas. Disminución del rendimiento y la calidad de los productos agrícolas, ya lo vimos, la evidencia, se la mostré en la evidencia científica de que no saber regar o no regar de acuerdo a un método que nos permita de alguna manera aproximarnos a la demanda, no vamos a poder tener un huerto altamente productivo y con la calidad de fruta que esperan los mercados. Por lo tanto, vamos a hablar de la programación de riego en arándanos, un tema, como les decía, complejo, difícil de aprender, difícil de enseñar. Normalmente cuando hemos estado en cursos de riego nos llenan de muchas fórmulas que son algunas veces por tratar de entender la fórmula uno pierde como la mirada sistémica del riego, una mirada más sencilla de lo que significa regar. Y por eso es que yo les puse creo que esta lámina de alguna manera ejemplifica bastante bien que regar no es tan complejo. Uno se lo puede hacer complejo, pero en general tiene un principio súper claro. Y lo primero en señalarle es que cuando uno maneja el riego, tiene que hacerlo a través de un balance donde hay input y salidas, ya las entradas de agua ya hacia el sistema y las salidas de agua al sistema.
En general, creo yo que como método convencional todos debiéramos manejar de que las unidades sean las mismas. ¿A qué me refiero? Tenemos input como lluvia que ingresa agua al suelo que cae en milímetros. Eso lo tenemos como bastante internalizado, o sea, sabemos cuántos milímetros de agua ingresan al suelo, cuántos milímetros de agua precipitan. Y en general hay que tratar de que todas las unidades conversen en milímetros para que podamos entender el balance. Las plantas evapotranspiran, es decir, evaporan agua del suelo y transpiran desde la planta en milímetros por día. Es decir, las plantas consumen agua en milímetros por día. Esa es la unidad que nosotros debiéramos manejar siempre. ¿Cuánto es la evapotranspiración de hoy? 5 milímetros al día. ¿Cuánto precipitó? 5 milímetros al día. Significa que estamos en un balance cero, es decir, que le proporcionamos la cantidad de agua a través de la lluvia que la planta demandó. Ese es un poco el principio. Fíjense que a través del riego estamos ingresando agua a través de milímetros por hora. Y aquí uno de los errores que nosotros hemos cometido, que normalmente decimos, oye, ¿y cuál es el gasto de tu gotero? No, son 2 litros hora. Pero 2 litros hora, un gotero por planta, 4 goteros por planta, 6 goteros por planta. No es lo mismo un gotero de 4 litros hora que 4 goteros de 4 litros hora para una misma planta. Entonces, lo que nosotros debiéramos de alguna manera unificar es saber cuál es el índice de precipitación de ese gotero, es decir, cuántos milímetros por hora se están aplicando a una planta. Por ejemplo, ¿cuál es la precipitación de tu gotero en arándano? Mira, yo tengo 4 goteros, por lo tanto estoy precipitando 2 milímetros por hora. Es distinto a decir 2 litros hora. Entonces, cuando uno dice, oye, tu gotero está precipitando 2 milímetros por hora, y hoy día tuvimos un día en enero de 4 milímetros de pérdida de agua, significa que yo necesito aproximadamente para ese día 2 horas de riego para satisfacer las necesidades de la planta. Me van entendiendo de que en la medida que vamos conversando sobre las mismas unidades, vamos entendiendo esta lógica de ingreso y pérdida de agua, es mucho más comprensible y mucho más atendible que decir, oye, no, yo tengo un gotero de 2 litros hora, digamos. Eso no me dice mucho. Y el suelo, por otra parte, tiene esta capacidad de almacenar agua, y tiene esta capacidad de almacenar agua y la tenemos que medir en milímetros, ¿ya? Que es el porcentaje de agua que es capaz de almacenar. Entonces nosotros tenemos suelos que tienen agua, aquí tenemos un AFA, que es el agua fácilmente aprovechable por el cultivo, que vamos a hablar de ello, y que está en milímetros. Es decir, si un suelo tiene un AFA de 15 milímetros, significa, y tenemos evapotranspiraciones de 5 milímetros diarios, probablemente en 3 días se nos va a agostar la reserva de suelo. Esas son las relaciones que uno debiera hacer. ¿Cuánto es el AFA de tu suelo? Mira, el AFA de mi suelo son 20 milímetros. O sea que si tienes 5 milímetros de evaporación diaria en enero, en 4 días tú estarías ya agotando la reserva de agua de tu suelo. Esos son los temas que se tienen que empezar tanto los profesionales como los agricultores a conversar en un código que les permita conversar en las mismas unidades. Les voy a hablar, van a haber solo 2 fórmulas, y que son estas, y las puse aquí porque son tremendamente importantes, y esta es la demanda de agua, ¿ya? ¿Cómo sabemos cuánta agua consume la planta, cuánta agua demanda la planta a través de las estaciones meteorológicas? Nosotros a través de INEA tenemos una página que se llama agromet.inea.cl, donde en el área de fruticultura van a poder saber cuánto es la demanda de agua o la evapotranspiración de referencia, que es esta ET0. Eso significa, y muestro esta foto, porque esta foto, fíjense que esta estación meteorológica está dentro de un lugar donde hay una pradera verde, que está 100% de cobertura, no tiene suelo, ¿cierto? Desnudo, por lo tanto, esa es la evapotranspiración prácticamente
sin evaporación, prácticamente pura evapotranspiración desde la planta, porque está ahí un 100% de cobertura. Ese es como el valor de referencia, es decir, cuánta agua evapotranspira esta pradera es lo que mide la ET0. ¿Ya? Y aquí un par de conceptos que se los dejé bien escritos por si quieren revisar la presentación después. El agua se pierde desde la superficie del suelo cuando tenemos un huerto frutal en la entrilera, ¿cierto? Desde el suelo, a través de evaporación. Es decir, tenemos una vía de perder agua desde el suelo, que no es desde la planta, fundamentalmente entre la hilera, y se pierde particularmente en los primeros días después de la lluvia o en los primeros riegos. Y tenemos el concepto de transpiración de la planta, que es el agua que consume la planta a través de las raíces y que elimina a través de la hoja. Ambos conceptos, evaporación de agua desde el suelo y transpiración de agua desde la planta, ya se conoce como el concepto de evapotranspiración. Y aquí les quiero decir que la transpiración de los cultivos y la evaporación del suelo ocurren en forma simultánea y no es una manera fácil de distinguir entre los dos procesos, ¿ya? O sea, no podemos, es muy difícil distinguir entre transpiración y evaporación del suelo, por eso es que son dos conceptos que se unen, ¿ya? Por lo tanto, las necesidades de agua de los cultivos se determinan a partir de una combinación de estos dos procesos, denominados colectivamente evapotranspiración del cultivo. Y ahí tenemos la evapotranspiración del cultivo, es la cantidad de agua que demanda o que consume la planta en función de este valor, que es el Kc y que da cuenta de cuánto porcentaje de evapotranspiración demanda el cultivo respecto a una pradera que tiene 100% cobertura. ¿Ya? Entonces, esta evapotranspiración es un valor que cambia en los meses y que uno lo puede observar o lo puede tener desde las estaciones meteorológicas o desde la página de INEA. Y el coeficiente de cultivo es específico para cada cultivo y va cambiando en la medida que va cambiando la fenología del cultivo. Se los voy a ir mostrando aquí. Este coeficiente del cultivo aumenta. ¿Qué significa eso? Que aumenta la demanda hídrica en la medida de que vamos avanzando desde inicio de brotación hasta pinta, y de pinta a cosecha es prácticamente 1. Eso significa que en un huerto de arándanos que está en plena producción, en cosecha, ya durante los meses de diciembre, enero, prácticamente evapora la misma cantidad de agua que una pradera que está bien fertilizada y que tiene un 100% de cobertura. Pues eso significa que sea 1, ¿ya? El coeficiente de cultivo. Les voy a dejar para los colegas los distintos coeficientes de cultivo que han sido adaptados para las distintas variedades. Y las diferencias están de que hay algunas variedades que son más tempranas, por lo tanto, tienen un Kc más alto en los meses de diciembre y enero, porque esta es la etapa en que están en plena producción, están en la etapa de crecimiento de fruto, por lo tanto la demanda de agua es más alta. En cambio, estas variedades que son más tardías tienden a tener Kc más alto en los meses de enero y febrero, ¿ya? Pero son los valores para que, si necesitan calcular una programación de riego, serían como para las variedades más importantes en arándano hasta el minuto. Aquí les voy a mostrar un gráfico donde da cuenta de cuánto es la evapotranspiración o la ET0 ya en los distintos meses del año. Como ustedes pueden ver, tenemos que en agosto, porque las temperaturas son bajas, estamos en invierno, la cantidad de agua que se evapotranspira es bajísima, 26 milímetros en el mes. A diferencia que en el mes de enero tenemos una evapotranspiración de 126 milímetros. ¿Ya? Esto es para la cuarta faja de la región de la Araucanía, que es la zona de Gorbea. ¿Ya? Esta es como una zona bien representativa de nuestra región y así se comporta la demanda hídrica en función de la ET0. Ahora, si nosotros le ponemos
Chile Chico, fíjense, la demanda hídrica me llamó mucho la atención, que la ET0 es mucho más alta que en Gorbea. Eso significa que tiene condiciones probablemente de mayor temperatura, probablemente vientos mayores, ¿ya? Y una radiación más baja que hacen que en general la fórmula de evapotranspiración sea más alta. Es decir, que en Chile Chico se demanda más agua en enero, por ejemplo, 150 milímetros, que en cuarta faja. Esta línea ploma, fíjense en enero, 133 milímetros para la estación El Claro. Y fíjense esta, la Junta, que sería la parte norte de la región, ¿cierto?, de Aysén, las necesidades de agua, muy por debajo a lo que es Chile Chico, muy por debajo a lo que es Gorbea, que se demandan 126 milímetros de agua, aquí solo se demandan 96 milímetros. ¿Cuál es la conclusión que sacamos respecto a esto? Es que las necesidades de riego, no los tiempos, las frecuencias de riego o la cantidad de agua, la dosis de agua que hay que aplicar, debiera ser muchísimo menor que si tuviéramos el mismo huerto en Gorbea. Eso es lo que el mensaje que le quiero decir, que cada programación de riego responde a la zona específica donde ustedes se ubiquen. No es lo mismo regar un huerto de arándano en Chile Chico, no es lo mismo regar un huerto de arándano en La Junta y no es lo mismo regar un huerto de arándano en la cuarta faja de Gorbea. Por eso es que es importante de que este trabajo en equipo entre los profesionales que los están asesorando, que les puedan tener esta información y conversarla con el productor para que puedan de alguna manera llegar a una programación de riego desarrollada en forma conjunta. Nuevamente les pongo el dibujo porque voy a hablar de esto, del agua fácilmente aprovechable. ¿Cómo se calcula esto? ¿De qué depende? ¿Cómo hacemos que esta agua fácilmente aprovechable sea mayor? Esta es la capacidad que tiene el suelo de almacenar agua, que desde ahí es donde nos vamos a tener la mirada ahora. Me imagino que se ha visto harto, pero es muy bueno el concepto del diagrama porque da la cuenta de un barril donde cuando nosotros tenemos una lluvia larga de varios días, el suelo tiende a saturarse con agua. Luego que esta lluvia larga de 200, 300 milímetros termina, el suelo lo que hace es tratar de decantar o de drenar el agua, ¿ya? Y de este color es el agua gravitacional. O sea, esta agua que en las 48 horas después de que vino esa lluvia se drena, ¿ya? Es el agua gravitacional. Rápidamente escurre desde los poros más grandes del suelo, por lo tanto, una vez que han ocurrido esas 48 horas donde se ha drenado ese suelo, el suelo queda en capacidad de campo, que es decir, que está completamente saturada de agua en aquellos poros de retención, ¿ya? Que son capaces de retener y que no son fácilmente drenables, digamos. Esa es capacidad de campo. Acá tenemos el punto de marchitez permanente, ya que es el otro punto, es decir, se va secando el suelo, ya no vamos regando, el agua va saliendo por evaporación y por transpiración desde la planta hasta que llega a un punto donde hay agua en el suelo, pero está retenido tan fuertemente donde la planta no tiene ninguna posibilidad de extraer. En esta zona, las plantas, si no tienen la posibilidad de seguir extrayendo agua, las plantas mueren. Por eso es que es un concepto fisiológico, ¿ya? No es un punto solamente de presiones, sino que es un punto donde si la planta no tiene capacidad de extraer agua, se puede morir. Entonces, el riego o el almacenamiento de agua del suelo se mueve en estos puntos, entre la máxima saturación y entre el punto de marchitez permanente, que es donde no puede traer agua. Por lo tanto, nosotros no esperaríamos que volver a regar cuando lleguemos a este punto. Lo que se hace fundamentalmente es llegar a una zona intermedia, una zona que sea fácilmente el agua aprovechable, que esté fácilmente disponible para la planta. Y esta zona se llama el umbral de riego. Por lo tanto, en la medida que va bajando
la humedad en el suelo, la planta cada vez se le hace más difícil o el suelo retiene con mayor fuerza, con mayor presión el agua. Por lo tanto, hay un punto que se determina para los cultivos, en este caso en arándano nosotros ponemos 30-35%, es decir, cuando se agota un 30 o un 35% de la capacidad de campo, nosotros volvemos a regar y eso corresponde al agua fácilmente aprovechable. Aquí les voy a dejar los conceptos que se los traté de explicar lo más sencillo posible, pero se los voy a dejar para que los puedan volver a releer, ¿ya? Solamente voy a detener en este concepto que creo que es importante, que es el agua fácilmente aprovechable, que dice que no toda el agua disponible en el suelo está igualmente disponible para las plantas, por lo cual es necesario regar cuando se agote un porcentaje del agua disponible total del suelo, es lo que hablamos. Esta fracción se denomina umbral de riego o fracción de agotamiento y varía según el cultivo. De esta forma, el agua fácilmente aprovechable para las plantas se puede calcular de esta manera. Esta es la segunda fórmula que les dije que iba a mostrarles, ¿ya? Y que es la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente por la profundidad, H altura, por el porcentaje de suelo mojado. Lo vamos a ver. Fíjense el agua fácilmente disponible o fácilmente aprovechable que tienen los distintos suelos de la región de la Araucanía. Tenemos el suelo de Villarrica, 16 milímetros. Un suelo del secano costero, 18 milímetros. Un suelo del Valle Central Norte, 20 milímetros. Eso significa que tiene la capacidad de almacenar 20 milímetros de agua que está muy fácilmente aprovechable por la planta, porque la planta no demanda mayor energía para capturar esa agua del suelo. Y les puse aquí en Los Ángeles un suelo que cambia absolutamente su configuración. Un suelo arenoso, miren la capacidad de retención de agua que tiene un suelo arenoso respecto a los suelos trumados de la región de la Araucanía. 4,3 milímetros. Es decir, estamos hablando de suelos que tienen muy baja capacidad de retención de agua. Eso significa que en estos suelos las frecuencias de riego tienen que ser muy cortas, a diferencia de estos suelos que tienen mayor capacidad de retención, ya que tienen frecuencias de riego más largas. Otro punto importante y que es la toma de decisiones cuando van a establecer un huerto es la pregunta que se hace el agricultor: ¿cuántas líneas de riego tengo que establecer en mi huerto? ¿Me conviene una o me conviene dos? Es la pregunta que siempre nos hacen los agricultores, ¿ya? Y la respuesta fundamentalmente está determinada por el tipo de suelo, pero en general la respuesta es dos. ¿Por qué dos líneas de riego? Porque en la medida que aumentamos el número de líneas de riego, la cantidad de agua fácilmente aprovechable, el AFA, o la cantidad de agua que nosotros podemos en una misma unidad de tiempo aplicar, es mayor. Por lo tanto, vamos a tener en un mismo tiempo el doble de descarga de los goteros, ¿cierto? Para una misma planta, lo que va a significar que vamos a tener un AFA mayor que uno. Fíjense, aquí hay una línea de gotero, ese es el AFA, agua fácilmente disponible, dos goteros, el agua fácilmente disponible, mucho mayor. El porcentaje de suelo mojado, otro factor importante que el agricultor tiene que saber y puede variar entre un 30 a 90%. ¿Qué significa el porcentaje de suelo mojado? Es el área que realmente mojan los goteros respecto al área de plantación. Un ejemplo. Si nosotros tenemos una línea de gotero que ocupan 6 metros cuadrados y la planta a su alrededor tiene 20 metros cuadrados de espacio disponible, significa que tenemos un 30% de porcentaje de suelo mojado. Perdón. Dos líneas de gotero significa que tenemos 12 metros cuadrados de mojamiento para un espacio asignado de 20 metros cuadrados para cada planta, lo que significa que tenemos un 60% de porcentaje de suelo mojado. Esto es significativo y da cuenta de esto mismo. En la medida que tenemos más goteros para la planta, significa que tenemos un porcentaje de suelo mayor. Por lo tanto,
vamos a tener para un mismo tiempo de riego una AFA o una cantidad de agua disponible para la planta mayor. Vamos a hablar de la frecuencia de riego. Fíjense que la frecuencia de riego está determinada por el AFA, o el agua fácilmente aprovechable, dividido por la evapotranspiración. Aquí les voy a mostrar un cuadro de lo que significa tener una línea de riego comparada con dos líneas de riego. Fíjense, en Gorbea tenemos que esta es la AFA del suelo, 8 milímetros, ya, y la evapotranspiración diaria en septiembre es de 0,7. En enero, vámonos en enero, que es el mes de mayor demanda, tenemos AFA de 8 milímetros y una evapotranspiración de cultivo de 3,9. Significa que debiéramos regar cada 2 días. A diferencia, si nosotros nos planteamos aquí en enero con dos líneas de riego, el AFA aumenta el doble porque tenemos el doble de goteros, por lo tanto, la frecuencia de riego para cubrir la misma demanda, 3,9 milímetros diarios, es de 4 días. ¿Se dan cuenta lo que significa tener un gotero, una línea de goteros o dos líneas de goteros? Es súper interesante el concepto. Por lo tanto, en la medida que nosotros tenemos más líneas de gotero, las frecuencias de riego se van haciendo más distanciadas, ¿ya? Más largas las frecuencias. En cambio, cuando tenemos una línea de gotero, necesitamos tener frecuencias más cortas para poder cubrir la misma demanda. Ejemplos prácticos. Por ejemplo, tenemos este huerto acá en Coyipulli. Este es un huerto que tiene 1,1 metros de raíces. Fíjense, el agua fácilmente disponible que hay a los 50 centímetros, 11 milímetros. De los 50 a los 80 centímetros cambia un poco la configuración del suelo y tenemos 6,5 milímetros. Si sumamos ambos, tenemos que este suelo tiene la capacidad de almacenar 18 milímetros de agua cada vez que lo regamos bien. Aquí les voy a mostrar la programación de riego y cuál es el problema que tiene este huerto. Fíjense que este huerto, aquí está la evapotranspiración del cultivo. Tenemos en octubre 1,3 milímetros, noviembre aumenta 2,2 milímetros, diciembre 3,3. Fíjense en enero, 6,6 milímetros diarios. Esa es la cantidad de agua que demanda este cultivo. 6,6 en enero, 4,9 en febrero. Miren el AFA que tiene este huerto. Tiene 17, prácticamente 18 milímetros de capacidad de almacenar agua. Y estos son los ejercicios que hay que hacer. Si este suelo almacena 18 milímetros y estoy perdiendo diariamente 6, significa que en la medida que esté lleno el estanque, cada 3 días por lo menos tengo que regar. ¿Ya? Esa es una aproximación. Si la miramos de otro punto de vista, fíjense el índice de precipitación del gotero en milímetros por hora. Es súper bajo, por eso lo puse en rojo. Es prácticamente 2. Es decir, que nosotros tenemos 1,8 milímetros por hora le estamos aplicando a la planta y para llenar esta AFA necesitamos 18. Por lo tanto, necesitamos prácticamente 10 horas de riego para llenar el estanque. Y es por eso que este agricultor tiene tiempos de riego tan altos. Fíjense, 10 horas por cada riego y en enero tiene que hacer 11 riegos cada 3 días. Esa es la forma que tiene de regar. Si este agricultor tuviera un índice de precipitación del doble, es decir, que en vez de tener 2 goteros por planta tuviera 4 y hubiese configurado bien su sistema de riego, esto aumenta el doble, significa que tendría 3,6 milímetros por hora de precipitación, por lo tanto, el tiempo podría bajar a la mitad. Por lo tanto, el tiempo de riego, cuando uno le dice al agricultor, ¿y usted riega cuánto? No, yo riego 1 hora o 2 horas. Es como varía, o sea, varía en función de la precipitación del gotero, de la demanda diaria y del AFA que tengamos disponible, digamos, cuánta agua es capaz de almacenar su suelo. Y eso tiene que ver con la profundidad de raíces y con la textura del suelo, como lo vamos a ir viendo. Esta es la formulita para los colegas que quieran calcular cuánto es la índice de precipitación de su gotero y puedan decirle a su agricultor, mire, usted está precipitando
2 milímetros por planta. 1 milímetro por planta. Ese es el valor que tienen que enseñarle al agricultor, que tienen que desde hoy en adelante ir analizando, y no cuánto es el gasto de los goteros. Otro ejemplo de un suelo mucho más arcilloso, ya que tiene una profundidad de 65 centímetros y que tiene un AFA de prácticamente 16 milímetros de almacenamiento de agua. Fíjense acá, la demanda del cultivo en enero, 3,8 milímetros diarios, y tiene un índice de precipitación de 3. O sea, significa que tiene mucho más goteros por planta que la otra situación. El otro tenía 2 goteros por planta y tenía 1,65, significa que él probablemente tiene 4 goteros por planta. Por lo tanto, por cada hora de riego está precipitando alrededor de 3 milímetros. Acá el AFA es de 15,8, ¿ya? Es decir, que si él precipita 3 milímetros por hora, para poder llenar el estanque necesita aproximadamente 5 horas de riego, que es eso lo que uno le está planteando. Riegue 5,8 horas de riego para llenar el estanque con 15 milímetros. Y eso significa que tiene que regar cada 4 días en enero. Fíjense lo que pasó. Se le recomendó al agricultor que regara alrededor de 331 milímetros totales durante la temporada. ¿Qué es lo que hizo el agricultor? Regó prácticamente 390, o sea, sobreregó. ¿Cuándo sobreregó? En los meses de enero y febrero. Fíjense aquí. Y en marzo estuvo ok, en diciembre estuvo ok, en noviembre tuvo déficit, en octubre estuvo ok. ¿Por qué déficit en noviembre? Porque normalmente los agricultores parten tarde regando. En diciembre lo hizo bastante bien, pero ya en enero, como no tenía un método claro, sobreregó. Y eso es lo que normalmente está pasando. Está sobreregando este agricultor en los meses donde la fruta está creciendo, donde está madurando el fruto. Por lo tanto, sobreregar aquí no es tan malo como sobreregar en enero o en febrero, cuando está en plena cosecha. Significa que su fruta probablemente se va a ablandar porque está regando justamente en el periodo de cosecha más de lo que requiere. Les voy a mostrar otro ejemplo de un suelo que al parecer es un suelo bastante bueno, pero fíjense lo que dice el análisis físico. 77% de arena tiene este suelo, 23% de limo y prácticamente no tiene arcilla. ¿Qué es este suelo? Un suelo arenoso franco. Fíjense el AFA final, 1,5 milímetros. ¿Por qué tan baja el AFA? Porque fíjense las raíces que tiene, o sea, no alcanza a tener 30 centímetros de raíces y tiene una capacidad de estanque o de almacenamiento de agua muy baja. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Fíjense, este 1,5, que es capacidad de estanque, uno lo que tiene que mirar al tiro, mira, me voy a enero. ¿Cuánto es la demanda de agua? Este es Los Ángeles, 4,8 milímetros diarios. ¿Cuánto es la capacidad que tiene este suelo de almacenar agua? 1,5. O sea que como a las 10 de la mañana, más o menos 11 de la mañana, ya se agotó la reserva de agua. Fíjense el índice de precipitación del gotero, 1,3 milímetros diarios. Si analizamos esto, el agricultor cuando uno le pregunta, ¿y cuánto riega usted? No, yo riego todos los días porque estoy en un suelo arenoso y riego 3 horas. Si riega 3 horas, el suelo no tiene la capacidad de almacenar la cantidad de agua que demanda. Fíjate. La planta demanda prácticamente 5 milímetros, pero el suelo tiene una capacidad de almacenar 1,5. Por lo tanto, ese tiempo de riego, el agua escurre, infiltra hacia abajo lavando fertilizante y todo lo que significa tener los problemas que hemos visto. Este agricultor, por el solo hecho de haber hecho este balance con un profesional y haber hecho este ejercicio, debiera estar regando en enero 3 veces al día, porque su suelo prácticamente no tiene ninguna posibilidad de almacenar agua, pero demanda prácticamente 4 o 5, o sea, en días de calor de 35 grados, este 4,8 puede ser 5 o 6 milímetros. Por lo tanto, este agricultor debiera haber tenido pulsos de riego a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 4 de la tarde. Y esto le cambia completamente la configuración o el potencial productivo de su huerto. O sea, el agricultor puede haber aplicado todos los bioestimulantes, puede haber hecho la mejor poda, la mejor nutrición, puede haber tenido el mejor asesor,
pero si no es capaz de discernir a través de estos sencillos análisis de que tiene que hacer en un suelo arenoso 3 riegos diarios, porque no tiene ni una posibilidad de almacenar agua, es consecuencia de que nunca va a poder tener en este tipo de suelo un potencial productivo alto. Y aquí les puse este ejemplo porque lo que conversamos al inicio era de que en general en la región de Aysén nosotros tenemos como esa visión desde acá de la Araucanía o de esta zona de que los suelos son maravillosos en todas partes, que tienen suelos trumados profundos y todo. Y cuando uno empieza a leer la caracterización de los suelos que hizo este colega Christian Hepp de INEA, el colega Christian, no es tan así, digamos, no es esa visión que uno dice, no, tienen excelente clima, excelente suelo, hagan fruticultura. Y eso no es así, o sea, tienen variabilidad climática, pero también tienen una alta variabilidad de suelo. Y en la medida que tienen una alta variabilidad de suelo, ustedes tienen la necesidad de hacer programación de riego en función de su suelo. ¿Ya? Y fíjense aquí, yo solamente hice alguna extractos saqué, y en general lo que me doy cuenta de que hay algunas zonas del sur, no sé, ahí me podrá ayudar Jorge, que conoce bien la región, o Florencia, pero hay las clases texturales dominantes, por ejemplo, en la zona centro-sur de Aysén, es franco arenoso y existe presencia de materiales gravosos en profundidad. Me encontré con mucha descripción de suelo con estas características, muy arenoso, en la zona sur del orden molisol. También suelos trumados, por cierto, de alta profundidad que tienen AFAS de 14, 15 o 20 milímetros, ¿ya? Pero no si bien en algunas zonas, probablemente del norte de la región importante, no son todas las zonas, o sea, ni en todos los suelos van a tener suelos de 1 o 2 metros de profundidad. Y aquí nuevamente en la zona centro-sur en la zona centro-sur de la región de Aysén. Destaqué algunas cosas. En algunas áreas de planicies aluviales, dice, muy recientes, los suelos tienen poca profundidad y desarrollo de horizontes superficiales. Después, en esta zona de Puente Tranquilo, Murta, que lo hemos comentado acá, esta zona, 50 centímetros de profundidad. Después, Puerto Ibáñez, 1 metro más de sedimentos aluviales, o sea, aquí ya tienen suelos un poco mejor. En esta zona seguimos con la idea de, fíjense, cerca de la costa en Puerto Marín de Vallenar, suelos arenosos. Aquí, suelos de clase 4 a 6, en general cenizas que tienen características gruesas. O sea, significa que la región de Aysén, en términos de formación de suelo, es una región joven, que probablemente no tiene suelos trumados profundos, suelos rojo arcilloso profundos, sino que en general creo yo que lo que está dando cuenta de que tiene mucha variabilidad, de que la profundidad de suelos muy profundos no es la característica general, por lo tanto, el manejo de riego tiene que ser muy preciso para que nosotros logremos en esta región que demanda menos riego y que tenderíamos a sobreregar, a hacer lo mismo que estamos haciendo con los agricultores acá, que no es regar bien. Por último, ¿cómo se determinan estos parámetros? A través de calicata. Nuevamente, profundizando en el suelo. Se dan cuenta que prácticamente todas las clases le he mostrado calicata. Y la pregunta es, ¿esto es una calicata? ¿Será esto una calicata? Nos vamos acercando, pero esto no es una calicata. Aquí está un poco mejor. Y en general, esto es una calicata. ¿Ya? Así se construye bien una calicata. Cuando uno le pide las calicatas a los productores, tienen que hacer una calicata que nos permita ver cuál es el espacio que está profundizando las raíces y cuáles serían las estratas inferiores de suelo que están de alguna manera compactadas o impidiendo que estas raíces sigan avanzando en profundidad, y nos permite saber cuál es la capacidad de estanque, cuánto es el AFA, cuántos milímetros de agua tiene la planta para almacenar. Si estas raíces estuvieran acá, probablemente la capacidad de estanque de esta sería el triple. Y eso es lo importante de ir analizando a través de una calicata. Por lo tanto, fundamental para fruticultura, estoy participando en un proyecto Fontagro con
cooperativas de agricultores frambueseros acá en la región de la Araucanía. Estamos trabajando con alrededor de 100 productores. Hicimos una encuesta de los 100 agricultores. Ninguno había hecho un análisis físico de suelo. Y eso creo que es imperdonable para los agricultores, imperdonable para nosotros. O sea, siendo que es el análisis más importante para poder enfrentar una programación de riego, primero que le hayamos diseñado un sistema de riego sin haber tenido análisis físico de suelo, significa que no lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, mi última parte de la presentación es un poco dejarle la herramienta de cómo se toma un análisis físico de suelo. Valen alrededor de 25 a 30 mil pesos, no son para nada caros y son de una utilidad muy grande. Aquí está el protocolo, ya para la muestra de la densidad aparente. El suelo a muestrearse debe tener una condición de humedad que permita enterrar y manipular el cilindro, ya definía su unidad de muestreo por estrata de acuerdo a su necesidad, es decir, de acuerdo a cada estrata hay que tomar una muestra, considere la altura del cilindro que es de 5 centímetros, como lo veíamos acá. Aquí está. ¿Cómo se toma la muestra? Sitúe el cilindro, inserte el cilindro, retire con cuidado el suelo alrededor, corte el suelo en la parte baja, así como ven ahí, y este cilindro que tiene un volumen conocido, se pone dentro de una bolsa y se manda al laboratorio. Esta muestra solo es para obtener densidad aparente, no permite calcular capacidad de campo ni punto de marchitez permanente porque es muy pequeña la muestra. Hay que enviar 2 muestras. Esta a través del cilindro, que es solo para densidad aparente, y cuando queremos saber la curva de retención de humedad, es decir, punto de marchitez permanente, textura y capacidad de campo, necesitamos tomar una muestra aparte, que es una muestra de suelo perteneciente a esta estrata, lo menos disturbada posible y de no menos de 2 kilos. ¿Ya? Es independiente el análisis de densidad aparente y posteriormente agregar a la muestra una doble bolsa rotulada con toda la información del huerto. Este es el resultado que entrega el laboratorio de suelos de INEA y nos muestra los resultados que yo le decía. El pH del suelo, materia orgánica, arena, limo, arcilla, nos da cuenta de cuál es la clase textural del suelo, que ya vimos que era importantísimo para saber cuánta es la capacidad de estanque de ese suelo. Densidad aparente y nos da este dato, capacidad de campo, ya gravimétrica, qué porcentaje de agua está en capacidad de campo, qué porcentaje del agua retiene en punto de marchitez permanente y la curva de retención de humedad. Es decir, que el 15% de este suelo tiene agua disponible total. Eso era lo que les tenía para hoy día. No sé si me pasé, no sé, pero hablé harto. Un poquitito, pero está bien, está bien. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí estoy para que conversemos. Buenísimo. Parece que... A ver si... Ahí. A ver si... Jorge, ¿estás por ahí? Hola Florencia, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Abel, muchas gracias, buenos días. A los productores y productoras que están ahí conectados. Alcanzo a apreciar un usuario de atrás tuyo, Florencia, un saludo para ella. Sí, aquí estamos con la señora Erika, la señora Marisol, don Nelson y Gonzalo, aquí estamos. Y bueno, saludos a todos. Oye, súper bien, súper completa la presentación, Abel. Lo que pasa es que hay algunos conceptos, te lo planteo derechamente, que nosotros prácticamente entendemos que esto del riego se tiene que ir tecnificando. O sea, no es solamente la tecnología tiene que ir asociada al sistema de riego, sino cómo nosotros empleamos el sistema de riego en los campos y cómo lo maximizamos. Evidentemente que en una primera etapa
de nuestro programa, y no nos estamos excusando para nada, Abel, pero nosotros hemos provisto las herramientas necesarias para poder iniciar un proceso de domesticación de un cultivo determinado. Claro. Entendemos que en el proceso de aprendizaje respecto de cada uno de los cultivos, cada uno de ellos tiene características comunes que le son propias, desde el sistema radicular, desde el sistema de desarrollo propiamente tal. Entonces, entendemos que hay un tremendo desafío que podemos, o sea, todos los días nos aprendemos algo de nuestros cultivos, y eso es tremendamente importante. Ahora, yéndonos directamente a la pregunta la duda que me salta, es básicamente, porque tú explicaste una metodología para poder determinar algunos indicadores físicos del suelo, y sobre todo el tema de la capacidad de retención, o la capacidad de estanque que tienen los suelos de la región. Mira, nosotros hemos hecho calicata, donde hemos extraído hemos sido súper, con los recursos que tenemos disponibles también, y hemos hecho calicata, hemos hecho muestreos de suelo, y en general los suelos de la región son poco estratificados, o sea, no tienen claramente muchas estratas, no están netamente estratificados, o sea, es relativamente homogéneo, son suelos profundos en general, salvo excepciones. O sea, lo que pasa es que igual hay que dejar en claro que los terrenos que hemos dedicado a fruticultura para el desarrollo de estos frutales son suelos que relativamente bien ubicados, sin mayores dificultades. No hemos dejado los suelos de peor condición para establecer los huertos. Tenemos una textura en un 80% suelos francos, ¿ya? Yeah. Esa es la verdad. Nosotros hicimos con el laboratorio AgroLab, hicimos análisis físico-químico completo, yeah, de microelementos, pH, más o menos del análisis que te hemos compartido. Y la pregunta del millón viene dada respecto a la cantidad de emisores que tenemos que colocar por planta en arándano. Bueno, nosotros estamos trabajando en una zona definida como zona húmeda. En la región de Aysén, bueno, pronto tú irás a estar por acá, pero la idea es decirte que la región de Aysén, la zona húmeda, nosotros le conferimos bastante propiedades al tema, a las características climáticas que tiene. La pregunta del millón, nosotros utilizamos una malla antimaleza que es permeable al agua, o parcialmente permeable, no es plástico polietileno. Entonces la pregunta del millón, en esas condiciones, en cultivo al aire libre, y con suelos que tienen materia orgánica sobre un 15%, en esas condiciones que son muy similares a Gorbea quizás en algunos aspectos, ¿tú recomendarías de todas maneras colocar doble hilera de gotero? Así, si te pinto de esa forma, donde en zonas donde precipitan anualmente alrededor de 2.000 milímetros, me voy a quedar corto quizás, Florencia, no sé, pero de ahí para arriba, anual. Mira, lo que en realidad, más allá de las precipitaciones, uno ve cuándo es el momento de déficit hídrico. Y el momento de déficit hídrico está desde el 15 de diciembre, ¿cierto?, hasta el 15 de marzo. En ese periodo de déficit hídrico, lo que nosotros tenemos que evaluar es cuánto es la demanda más alta. Tenemos 4 o 5 milímetros de demanda. Eso significa que tenemos que tener la cantidad de goteros de líneas que puedan de alguna manera precipitar eso. ¿Qué significa? Significa que si tenemos doble línea y precipitamos 2,5 milímetros con 4 goteros por planta, ¿cierto? Significa que vamos a tener necesidades de agua de 2 horas, ¿cierto? Tiempo de riego de 2 horas para cubrir esos 4 milímetros, ¿cierto? Por lo tanto, ahora la pregunta es, si en vez de tener doble línea tengo una sola línea, con 2 goteros, voy a tener un índice de precipitación de la mitad, de 1.25. Significa que voy a tener que regar 4 horas diarias para cubrir esa demanda de 4 milímetros. Eso es lo que uno tiene que establecer. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre 2 y 4 goteros? Normalmente es lo que yo decía, que la capacidad de ese bulbo de mojamiento que dan 4 goteros mucho más homogéneo, te permite tener una raíz mucho más grande,
mucho más equilibrada y eso significa que lo vaya a ver en términos del vigor de la planta. Entonces, ante la pregunta, ¿usted pondría 2 líneas de gotera? Por supuesto, y esas 2 líneas de gotero las tendría que, esas 2 líneas tendrían que tener el número de goteros suficientes para cubrir la demanda hídrica. Esa es la respuesta. Correcto, correcto. Impecable. Muy bien. Mira, acá estoy viendo el chat, hay una consulta que nos están haciendo. Te la voy a leer completa porque me parece súper interesante la pregunta. Dice, agradeciendo la presentación de Don Abel, quisiera consultar entonces, dependiendo del tipo de suelo, tendremos que ver el tipo de riego. Yo me imagino a lo que hemos hablado de frecuencia y emisor. Sin embargo, si tengo 4 tipos de berries diferentes, por ejemplo, cada cultivo tendrá características común o diferentes que nos invitarán a tener riego en común para todos o riego específico para cada berry. Pensando en el mismo suelo, es una pregunta. Ya, lo que sí, ahí la respuesta es, cada berry tiene su requerimiento específico, aunque esté bajo el mismo clima y bajo el mismo suelo. ¿Qué es lo que varía? Es el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo que yo les mostré, esa tabla, no es lo mismo para una frambuesa que para un arándano que para una frutilla. Por lo tanto, la demanda hídrica, las necesidades de agua son distintas para cada especie. En función de esa demanda hídrica, ustedes tienen que tener una programación de riego específica para arándano, para frambuesa, para frutilla y para cualquier berry que tenga una demanda específica. Eso significa que normalmente lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos el mix en una hectárea tenemos un sistema de riego y todos regamos lo mismo. ¿Ya? Entonces, hay algunas que sobreregamos y otras que subregamos. Idealmente uno debiera tener por cada especie un cuartel de riego. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque además, como tienen fenologías distintas, tenemos asociado el sistema de fertirrigación. Por lo tanto, la fertirrigación apunta a una fenología que no tiene mucha relación entre un arándano y una frambuesa y una frutilla. Tienen tiempos distintos. Por lo tanto, la recomendación siempre es hacer un cuartel de riego por especie. Si tiene un cuarto hectárea de frambuesa, bueno, el cuartel de riego será de un cuarto hectárea. Si tiene una hectárea de arándano, el cuartel será para una hectárea de arándano. Y eso es lo que tienen que ser enfáticos con la empresa que les va a diseñar el sistema de riego, porque la empresa le interesa bajar costos y decir, no, haga un cuartel de riego para todos y esto da lo mismo. Ay, lo he escuchado miles de veces. Y en el fondo nosotros tenemos que tener clarito, no. Usted me hace uno para la frambuesa, uno para los arándanos y uno para la frutilla. Muchas gracias, Abel. Clarito, ahí está la respuesta. Yo no sé si hay más mensajes nuevos. No, están agradeciendo la respuesta que acabas de dar, Abel. Muchas gracias. No, okay. Por acá no hay ninguna consulta por mi parte, Florencia. Gracias, Abel. Esperamos vernos pronto. Okay. Que tengan un buen día. Igualmente, chao. Y en 2 minutitos más vamos a seguir con la presentación de las frambuesas. Así que le damos 2 minutitos y retomamos. ¿Cómo está Florencia? Bien, aquí estamos, súper bien. ¿Ya dejaste de grabar o no? No, no he dejado de grabar. Ya, no te puedo